día de hoy, ¿ya? A ver. Para las personas que de repente no se conectaron en la sesión anterior o lo hicieron tardíamente, les comento. Les comento lo siguiente. El administrador de ¿no? El administrador de Calo es quien va registrando las asistencias de ustedes. Entonces, ¿para qué sirve eso? Para que al final se les entregue un certificado digital que va a ir a sus correos, a los correos que ustedes han escrito. Yo supongo que en sus correos debe estar configurados sus nombres, ¿no? Sus nombres correctamente, o sea, como ustedes quieren que aparezca en el certificado. Ya, eso es muy importante. O en todo caso podrían escribir, ¿no? Podrían escribir al correo de Calo y su nombre completo como quieren que aparezca en el certificado. Bueno, ¿qué más? Les decía que esta conferencia en línea está dirigida no tan solo a terapeutas de lenguaje o a logopedas, está dirigido a lingüistas, a maestros, está dirigida también a psicólogos que quieren, o sea, que están incursionando, ¿no? en este ámbito de intervención, en las dificultades de lenguaje, dificultades de aprendizaje. Por ese motivo es que como la conferencia tiene como punto central las bases lingüísticas, entonces lo que yo voy a hacer es, siendo yo lingüista y educadora también, y también especialista en trastornos del neurodesarrollo, voy a tratar de ser, en cuanto a la lingüística, no tan técnica, ¿ya? No tan técnica, para que me puedan comprender. Tampoco pienso hacer una teoría, ¿no? No pienso hacer una revisión de todas las teorías de los componentes de la gramática de las lenguas. No pienso hacer eso. Sino yo voy a dar el marco teórico con el que se construyen las pruebas, los tests de evaluación del lenguaje y de sus componentes, ¿ya? Para manejar un mismo lenguaje. Muy bien. Habiendo ya pintado el marco o sentado las bases biológicas, neurológicas de la comunicación, del lenguaje, inclusive del aprendizaje, vamos ya a la segunda sesión, donde ya viene la lingüística dura, la lingüística como tal, ¿ya? Pero no voy a ser tan cruel no voy a ser tan cruel de emplear tecnicismos, ¿ya? Chicos, les voy a pedir a los demás, por favor, que silencien su micrófono. Quiero que la música. ¿Ya? Minimizar. A ver, ahí los niños ayudan a la mamá. Ya, muy bien. ¿Comenzamos? ¿Qué vamos a decir con respecto al lenguaje? Sobre el lenguaje, también hay teorías, hay concepciones, hay diferentes enfoques de conceptualizarlo, ¿no? Entonces, he tratado de juntar los enfoques con los cuales se construyen los tests de evaluación, ¿ya? En función, viendo el concepto que se maneja del lenguaje, ¿no? Voy a ceñirme a ese marco teórico, ¿no? Básicamente está citado en Acosta y Moreno y en Mendoza y Concha, ¿no? ¿Quiénes son? Se toman algunos términos de, ¿no? Bases conceptuales de Vygotsky, de Bigot, de Owens, ¿no? Owens es muy abordado, ¿no? Para conceptualizar, dimensionar el lenguaje y poder explicar los fenómenos, ¿no? Las dificultades o los retrasos. ¿Qué vamos a decir del lenguaje? El lenguaje es una facultad humana, ¿sí? Es una parte de la naturaleza humana, forma parte de la naturaleza humana, y esta facultad humana, aunque muchos lo quieran negar, ¿no? Tiene, pues, es de carácter universal. Es de carácter universal. Entonces, por tal motivo, los seres humanos son los que nacen
con esa predisposición, ¿sí? Somos los seres humanos quienes nacemos con esa predisposición para lo siguiente, para poder adquirir cualquier lengua viva, cualquier lengua natural, teniendo como requisito la exposición a esos estímulos lingüísticos, ¿ya? Ahí radica el carácter, ¿no? El carácter innato y universal del lenguaje. Como especie humana nosotros nacemos, tenemos una predisposición, ¿sí? Para que, para poder adquirir cualquier sistema lingüístico en función de los estímulos a los que vamos a estar expuestos, obviamente desde antes del nacimiento. Este lenguaje es de naturaleza biológica, de naturaleza psicológica, de naturaleza social. Por tanto, podemos decir que el lenguaje, ¿sí?, es una función mental. Al igual que memoria, al igual que atención, al igual que percepción, al igual que concentración, lenguaje es una función mental, es una función superior del pensamiento. También vamos a decir que este lenguaje es abordado por Owens como un sistema. No perdamos de foco el carácter sistemático del lenguaje. Tiene ese carácter sistemático, ¿por qué? Porque ese lenguaje, esa capacidad humana va a permitir a nosotros, ¿sí?, utilizar signos convencionales para poder representar la realidad. En eso radica, ¿no?, el carácter del sistema. Utilizamos signos, utilizamos elementos para poder representar la realidad. Y obviamente esos elementos, esos signos, ese sistema de representación está regido, se organiza en función de reglas. Hay determinadas reglas que dicen cómo estos sistemas de representación se van a organizar. ¿Para qué? Para producir los mensajes en todas las lenguas que se hablen. Por tanto, también, ¿no?, por la naturaleza social del lenguaje, el lenguaje es una herramienta de comunicación, es un instrumento, es un medio para transmitir intenciones, es un medio para transmitir pensamiento. Luego vamos a ver que también el lenguaje nos permite, además de conocer la realidad, conocer el mundo, representar el mundo, nos permite interactuar. El lenguaje también es una herramienta que va a permitir operar, ¿sí?, la conducta, la atención y también la memoria. Antes de avanzar, vamos... Ya, continuamos. Pensé que habían escrito algún comentario, ¿no? Ya. Continuamos, chicos. Ya, perfecto. Entonces, este lenguaje, ¿sí?, como es un sistema de naturaleza biológica, social y psicológica, función mental, este sistema tiene dos componentes, ¿ya? El lenguaje, sistema, tiene dos componentes. Uno es la lengua y el otro componente es el habla. Lengua y habla son dos componentes del lenguaje. Entonces, la lengua es un sistema particular. La lengua es un sistema particular de signos que van a permitir a los miembros de una comunidad, de un grupo, poder interactuar, poder comunicarse. Mientras que el habla, que tiene una naturaleza más de tipo psicofísica, el habla es ese componente del lenguaje que hace uso, ¿sí?, ese componente del lenguaje que hace uso de ese sistema particular socialmente compartido. Es decir, el habla es ese componente del lenguaje que hace uso de una lengua particular. Mientras que el habla es de naturaleza psicofísica, la lengua es de naturaleza
social y de naturaleza psíquica. Y el lenguaje es de naturaleza psicológica, social y biológica. ¿Ya? Por tal motivo vamos a decir que el habla es el uso particular de un sistema lingüístico, uso particular de un sistema lingüístico. Y al ser particular, cada uno de los miembros de una comunidad lingüística tiene una forma particular de hablar, tiene una forma particular de hacer uso de ese conocimiento lingüístico que es socialmente compartido. Por tal razón, el habla tiene un carácter pasajero, efímero. Yo puedo repetir esta conferencia en línea en diversos momentos con distintos grupos y jamás las combinaciones que hago, las formas particulares, ¿no?, de usar el castellano, las pausas van a ser las mismas. Ya, continuamos. Aquí hay un pequeño video que quiero que ustedes visualicen para poder seguir avanzando, ¿ya? Quiero que le presten atención a este... Durante el habla, un gran número de músculos operan juntos de una manera altamente sincronizada. La corteza motora del habla en el cerebro, o el área de Broca, juega un importante papel en la planificación y el control del habla. Normalmente se... Ya. Un momentito, vamos a reiniciar. Ya, ahora sí. Durante el habla, un gran número de músculos operan juntos de una manera altamente sincronizada. La corteza motora del habla en el cerebro, o el área de Broca, juega un importante papel en la planificación y el control del habla. Normalmente se sitúa en el hemisferio izquierdo del cerebro. Este centro cerebral planifica los movimientos necesarios para articular palabras significativas y ordena a la corteza motora somática que los lleve a cabo. La corteza motora somática es la responsable de mover los músculos estriados somáticos involucrados en la producción del habla. La información de las palabras pronunciadas alcanza primero la corteza auditiva y luego la corteza del procesamiento del habla, o el área de Wernicke. El área de Wernicke se encuentra en el hemisferio izquierdo del cerebro y se involucra en la comprensión de las palabras escritas y habladas. Desde aquí la información se transporta a la corteza motora del habla, que planifica la producción del habla y controla la corteza motora somática. Al leer, la información primero llega a la corteza visual del cerebro. Desde aquí es enviada a la corteza del procesamiento del habla y luego llega a la corteza motora somática. Un daño cerebral, como por ejemplo un derrame cerebral, puede causar trastornos del habla o afasia. Si un paciente con afasia es capaz de llevar a cabo una tarea, pero no puede repetir lo que tiene que hacer, entonces tiene una lesión en la corteza motora del habla y no en el centro del procesamiento del habla. Sin embargo, si el paciente no entiende o realiza solicitudes orales, cuenta con una lesión en la corteza del procesamiento del habla. Muy bien. Ya. Continuamos entonces. Acabamos de ver un video, ¿no? Breve, corto, que explica cómo, qué áreas del cerebro son las que se activan para cumplir de determinadas funciones mentales. Entonces vemos que el lenguaje, como proceso mental, no es exclusivo de un área en particular. Hasta el momento hemos visto tres áreas, ¿no? 3 o 4 áreas del lenguaje. Entonces, estas no son las únicas, ¿ah? Recordemos que después vamos a ver que el lenguaje se puede expresar a través de la oralidad, pero también el lenguaje se puede expresar a través de la escritura. Y por lo tanto,
Hay otras áreas cerebrales más que se activan cuando ya utilizamos, cuando ponemos en práctica ya el lenguaje escrito. Así es, aquí hay un comentario de un usuario y mencionaba el área 44 de Broca. Muy bien, me alegra mucho saber el bagaje con el que vienen los especialistas, ¿no? Porque así podemos aprender y alimentarnos más. Entonces, eso es lo que hemos visto en el video, ¿no? Para ver este mecanismo, ¿no? Cómo es que se desarrollan estas funciones. Y vemos también el carácter psicofísico del habla, ¿no? Vimos un área motora que justamente es a donde llega la información cuando queremos leer en voz alta o cuando queremos comunicarnos oralmente. Y obviamente esa área motora va a enviar señales, ¿no? E impulsos a las partes del aparato fonador, pero también a todas las partes de nuestro cuerpo para también acompañar, ¿no? El habla con información paraverbal o paralingüística. Seguimos. Esto de acá, esta organización respecto de las etapas del desarrollo del lenguaje, ha sido elaborado por el doctor Alejandro Dioses Chocano, ¿ya? Esto ha sido elaborado por el doctor Alejandro Dioses Chocano, tal vez alguno de ustedes lo conoce. Él es el director del EOS, del Instituto Psicopedagógico de España, con sede en Perú. Los colegas de Chile de repente lo conocen porque él, Chile, Argentina, bueno, ha viajado a diferentes partes del mundo también presentando los resultados de sus investigaciones. A ver, ¿qué podemos decir de esta información organizada, ¿no? Aquí lo que nos permite observar es que el lenguaje sigue, como habíamos dicho, el cerebro de los seres humanos es inmaduro. Como es inmaduro, obviamente, pues cuando nace va a seguir desarrollándose. Obviamente, eso implica que ciertas funciones mentales no se van a desarrollar, no van a estar desarrolladas por completo cuando nacemos, sino que van a estar en proceso. Como el lenguaje es una función del pensamiento, entonces este lenguaje también va a estar en proceso. Y aquí lo que se esboza son las fases, las etapas de ese proceso de desarrollo del lenguaje. Se ha clasificado en una etapa prelingüística, luego en una etapa lingüística. La etapa lingüística está dividida en dos, ¿no? Hay un primer nivel lingüístico de la etapa lingüística y hay un segundo nivel lingüístico de esa etapa lingüística. Ahora, obviamente esta no es la panacea, pues, ¿no? Este esquema no es la panacea. Los colegas de Chile, lingüistas y de repente fonoaudiólogos, saben que Nina Crespo es una investigadora que se ha dedicado a analizar, a describir el desarrollo tardío del lenguaje. Esto corresponde a la etapa inicial del desarrollo lingüístico, por lo general hasta los 60 meses, pero también hay investigación, aunque en menor cantidad, respecto al desarrollo tardío del lenguaje. Y esto corresponde al desarrollo de la sintaxis y de la pragmática. ¿Por qué? Porque la sintaxis y la pragmática terminan de adquirirse en la adolescencia. ¿Ya? A ver, leo sus comentarios. Un momentito, a ver. Claro, era Anita la que intervino con respecto al área de Broca. Marisol nos hace la aclaración, ¿no?, de que el área de Wernicke está encargada del área de la comprensión del lenguaje. ¿Ya? Después vamos a deslindar eso, ¿no? ¿Qué área específicamente? Pero sí, tienen razón. Muy bien. Lo que les decía es que este esbozo, este esquema corresponde a la etapa inicial de desarrollo lingüístico, de adquisición, lingüística. No se ha considerado la etapa tardía, que inicia por lo general cuando el niño entra al sistema escolarizado.
contexto que enriquece el lenguaje del niño, ¿ya? Entonces, en la etapa prelingüística pensemos pues en el bebé, ¿no? Cuando conoce el mundo, cuando sale del vientre. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el primer año de vida? Obviamente los niños no nacen hablando, ¿no? Entonces, como el cerebro es inmaduro, hay todo un proceso de desarrollo y obviamente a la par con el desarrollo lingüístico también hay un desarrollo motor, hay un desarrollo de los sistemas psicomotrices. Entonces, eso es lo que inicialmente, ¿no? se va a observar, cómo el bebé, la prensión, ¿no? La prensión palmar, si mueve la cabeza, si si puede sostener la cabeza, si se sienta, si rueda, si gatea. Pareciera que esto no está vinculado con el desarrollo del lenguaje, pero en realidad sí, tiene mucho que ver. El desarrollo psicomotor está muy relacionado con el desarrollo lingüístico, está muy relacionado con el desarrollo de ciertas habilidades para poder después ir aprendiendo. Entonces, en la etapa prelingüística, desde el segundo, ¿no? Hasta el 12º mes, vamos a observar esto, ¿ya? ¿Qué es lo que se observa? Poco a poco el niño el llanto habitual, ¿no? Va a tener ciertos contextos de uso, ¿no? El niño va a querer informar, o el bebé va a querer informar con el llanto. También vemos que en este primer año, ¿no? Se va desarrollando el juego vocálico, empieza el gorjeo, el niño empieza a conocer el mundo a través del tacto, ¿no? Es por eso que se lleva toda a la boca. Esta es la etapa propioceptiva. Empieza con la propioceptiva propiamente dicha, que significa que implica que el niño empieza a conocer el mundo a través de la piel, a través de el sistema muscular, a través de las articulaciones, percibe a través del tacto, percibe información del mundo y va conociendo, ¿no? Luego viene la etapa propioceptiva auditiva, donde el niño va a ir internalizando la mayor cantidad de estímulos pues de carácter, principalmente de carácter oral, ¿no? Para que esto forme pues parte de su bagaje y después empiece a ponerlo en práctica. Ya en el primer nivel lingüístico, que es, ¿no? que inicia pues al año. Ahora, no vamos a decir que a los 12 meses exacto, pues, ¿no? Simplemente esto es una referencia, nada más. Es una referencia, ¿ya? ¿Ya? Es un aproximado. Entonces, ya cuando notamos pues que el niño ya articula sonidos ya de su lengua, hay una etapa en la cual el niño va a producir sonidos inclusive que no son de su lengua, pero ya al año ya los sonidos que produce ya son sonidos propios de su lengua, propios de su sistema lingüístico. Entonces aquí empieza con los monosílabos, da, va, va, ta, ¿no? Pa. Y obviamente estos monosílabos los usa en determinadas circunstancias, ¿no? Inclusive vemos luego que el niño va utilizando una palabra y esa palabra en realidad expresa más información. O de repente utiliza una palabra y con esa palabra se refiere a todos, ¿no? Dada. Para él, dada es la mamá, dada es el perro, dada es el biberón, dada es el pan, ¿no? A todo llama dada, ¿no? Ya poco a poco incrementa el repertorio de palabras, pero obviamente pues sus estructuras que utiliza son sencillas, ¿no? Empieza con los monosílabos, luego con palabras de 2 sílabas, donde hay un predominio pues de consonante vocal, y no es cualquier consonante, ¿no? Por lo general es P, es T, ¿no es cierto? P, T, dice mama, dada, gaga, ¿no?
o G. Luego utiliza las frases, ¿no? Las holofrases. Es decir, va dos o más palabras, las va a fusionar. Fusiona dos o más palabras para dar a entender algo, ¿no? Entonces, de repente, el niño empieza a decir mata, 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 ¿no? O mapa. ¿Qué será mapa, no? Y de repente mapa significa mamá, pelota, no sé, mamá la pelota, ¿no? Esa es una holofrase. Y empieza con estas estructuras sencillas, ¿ya? Poco a poco las expresiones de, ¿no? Las palabras que expresaban toda una idea, toda una oración, van a dar origen a qué? A dos palabras, luego será tres palabras, a medida que incrementa la edad. Todavía no, en este primer nivel lingüístico todavía no se hace tan evidente el uso de elementos de relación, como son las preposiciones, conectores mayores a la conjunción y, ¿no? Otros conectores, no, todavía no. Ya en el segundo nivel lingüístico, ya se observan ya cambios, los cambios en la sintaxis, en sus frases, en sus oraciones, son más visibles. Y a esto añade la información, la información suprasegmental, la información con respecto a la entonación, la intensidad, el timbre de voz. En esta etapa ya, en el segundo nivel lingüístico, más o menos a los 3 años, ¿no? 2, 3 años, el vocabulario el repertorio, ¿no? Se va a incrementar, se va a incrementar exponencialmente. Vamos a tener más detalles de esta información luego, ¿ya? Este simplemente es un esbozo general. Disculpen. Ya. A ver, habíamos dicho que el lenguaje es un sistema, el lenguaje es un sistema, ¿no? Que está constituido por unidades y ciertas reglas que rigen la organización de estas unidades de representación. Y con todo ello se construye, pues, los mensajes, se representa el mundo, se interactúa. El lenguaje tiene dos componentes. Un componente es la lengua y otro es el habla. La lengua es el sistema particular. La lengua es un sistema particular, ¿sí? Es un sistema particular de comunicación, propio de una comunidad de habla, de un grupo humano. Ese sistema, lengua, forma parte del conocimiento del hablante. Ese conocimiento se da a conocer con el uso. A ese uso de ese conocimiento lingüístico, de ese conocimiento particular del sistema, se llama habla. Entonces, la lengua, como un sistema menor del lenguaje, esa lengua posee una estructura interna. Esa estructura interna de la lengua se llama gramática, ¿ya? Sabemos que la palabra gramática tiene varias acepciones, varias definiciones, pero para los fines obviamente, de esta área, de este taller, utilizamos la acepción de gramática como estructura interna de la lengua, formada por unidades y reglas, ¿no? Entonces, este conjunto de unidades y reglas, ¿no? Que forman parte de un sistema particular, van a permitir a los hablantes transmitir mensajes, organizar, representar sus mensajes a través de sistemas abstractos de comunicación, transmitirlos, ¿no es cierto? Y también interpretarlos. Es decir, van a permitir la codificación y la decodificación de los mensajes. Fermina, no sé si me escucha, Fermina, por favor, tu micro se ha activado. Desactívalo, por favor. O en todo caso, ahí, no sé, ahí Lili, ya, muy bien, ahora sí. Entonces, chicos, decimos lo siguiente, que esta estructura interna, ¿no? de un sistema particular, de una lengua, va a permitir a los miembros, ¿sí? de un grupo determinado interactuar
¿no? Transmitir sus mensajes. Les va a permitir que codifiquen los mensajes y que los descifren o interpreten. Esta estructura interna de la lengua posee componentes. Ahora, escuchen, respecto a los componentes de la gramática de la lengua, a esos componentes también hay bastante, hay un, hay toda una ruta, ¿no? De diferentes teorías, enfoques, de cuáles son los componentes de la gramática de una lengua. Yo me estoy ciñendo a cómo ha sido organizada esta información en la mayoría de las baterías, las pruebas de evaluación del lenguaje, ¿ya? Entonces, en función de eso, vamos a hablar de un componente léxico o léxico semántico. Eso se fusiona. Vamos a hablar de un componente sintáctico, vamos a hablar de un componente morfológico y de un componente fonológico, o si tú quieres, un componente fonético-fonológico. A ver, voy a leer sus comentarios. Sí, sí, sí. Voy a consignar una tabla de adquisición fonológica, una tabla de adquisición morfológica, morfosintáctica y una tabla de adquisición pragmática. Sí. Claro que sí, la tabla es recontra extensa, chicos. Esa se la voy a proporcionar, ¿ya? Porque imagínense, hay bastante información ahí que les puede servir. Claro que les va a servir cuando ustedes hagan la descripción, ¿no? Si ustedes son especialistas de terapeutas del lenguaje, o si ustedes son fonoaudiólogos, les va a servir ¿para qué? Para que puedan, pues, hacer seleccionar mejor sus instrumentos de evaluación, ¿no? Ya, continuamos. Desglosando, ¿ya? Desglosando. Esta estructura interna de la lengua llamada gramática, ustedes, los psicólogos que hacen intervención, ¿no? Los psicólogos educativos, los psicólogos por ahí que tratan, ¿no? Que tratan, ¿no? Que reciben, que evalúan con esa especialización, o los fonoaudiólogos, ¿qué vocabulario le asignan, con qué palabras se refieren a estos componentes de la gramática? Ustedes lo llaman, bueno, eso he visto en los informes, los llaman subáreas, ¿no? El área es del lenguaje y hay subáreas. Área del lenguaje, subárea fonético-fonológica, subárea léxico-semántica, ¿no es cierto? En lingüística, a esas subáreas se les llaman componentes de la gramática, ¿ya? Voy a explicarles un poquito, voy a hacerles la explicación, porque el curso es de bases lingüísticas de los trastornos de la comunicación. Entonces, esta es una explicación breve, sencilla, ¿ya? Después se va a ir ampliando. En el español, es la lengua que la mayoría de nosotros hablamos, en el sistema lingüístico del español, la gramática funciona así, ¿ya? En el sistema lingüístico del español, la gramática funciona así. Cuando nosotros introducimos un préstamo lingüístico en nuestro idioma, ¿qué es lo que va a suceder? La gramática del castellano va a filtrar la gramática de la lengua extranjera. Entonces, una palabra como estándar, una palabra como esfera, una palabra como stop, ¿no es cierto? Palabras del inglés, obviamente van a tener ese filtro, que es la gramática de la lengua materna. Y esta gramática de mi lengua materna, como tiene sus unidades y sus reglas, va a reconocer esta palabra, a la palabra estándar, la va a reconocer como algo extraño, ¿no? Un elemento extraño. Entonces, ¿qué va a pasar? Automáticamente mi componente fonológico se va a activar y para poder reconocer, para poder aceptar esta palabra, este vocablo, se van a activar reglas fonológicas. Y una de esas reglas es la regla de inserción vocálica. Entonces, en el español, la vocal E y la vocal I son las más preferidas para insertarse en la palabra.
¿no? Insertarse al inicio o entre consonantes para romper ciertas estructuras silábicas que en el español no existen. En el caso del estándar, sabemos nosotros que en inicio de sílaba en el español no existe la secuencia ST. No existe una sílaba como sta, ste, sti, sto, stu. Por tal razón, esa estructura es anómala y la regla, ¿no?, de inserción introduce la vocal E. De tal manera que el inicio silábico ST se va a romper, ¿no? Va a dar origen a dos sílabas. También en el español la secuencia RD, ¿no?, como en la palabra standard, iceberg, ¿no?, que es RG, R y otra consonante, tampoco, en el español no existe. Entonces, ¿qué sucede? El componente fonológico del español se va a poner alerta y va a activar otras reglas. ¿Qué regla se aplicó aquí al final de la palabra estándar? Se aplicó una regla de elisión de consonante, o sea, omisión. Esa consonante va a desaparecer. Entonces tenemos la palabra estándar, ¿ya? Así funciona la gramática del español con respecto al componente fonológico. Claro, Anita. Ya, pasito por pasito, ya, Anita. Así, pasito por pasito. Ya. Entonces, ¿cómo funciona la gramática del español con respecto a la morfología? Esto solamente es un ejemplito de tantos, ¿no? Ya. La teoría, ¿no?, y las investigaciones nos dicen que en la memoria, hay determinadas zonas del cerebro, ¿no es cierto?, cuya función es justamente desencadenar procesos que estén vinculados con lo lingüístico. Entonces, hay un almacén, ahora sin memoria, hay un almacén de fonemas, hay un almacén de lexemas, un almacén de palabras, y hay un almacén de representaciones visuales de la palabra, es decir, hay un almacén de letras también. Hay un almacén de sonidos, o sea, fonemas, representación mental de sonido. Hay un almacén de estructuras sintácticas también. Luego vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, en el español sabemos que el femenino tiene diferentes formas de expresarse. Si vamos a expresar el femenino morfológicamente, para el femenino existen diferentes marcas, pero que tienen el mismo significado gramatical, el mismo contenido gramatical. Entonces tenemos algunas marcas como INA, aquí está, INA, marcas como ESA, marcas como ISA, marcas como A. Las más comunes, las más usuales. Entonces, en la gramática del español me dice que esta forma INA es un morfema gramatical de género, ¿sí?, se va a unir con ciertas bases léxicas, con ciertas palabras, se va a unir con ciertas palabras, ¿ya? Entonces, estas palabras, ¿no?, como la palabra que procede de gallo, de alcalde, de profeta, de doctor, por ejemplo, estas palabras tienen ciertos elementos, tienen ciertas características que están codificadas en la gramática del español, que van a permitir o que van a generar que una palabra como gallo marque el femenino solamente con esta forma morfológica, con esta forma INA. Entonces se va a activar mi almacén, ¿no es cierto?, de morfemas, y va a haber pues una especie de relación, ¿no? Esta palabra marca el femenino con la forma INA. Esta palabra marca el femenino con ESA. Esta palabra profeta marca el femenino con ISA. La palabra doctor marca el femenino con A, doctora. Entonces, ¿quién se encarga de codificar cada palabra y hacer las combinaciones posibles? La gramática del castellano. A nivel sintáctico, habíamos dicho que
hay estructuras sintácticas, ¿sí? Almacenadas también en la memoria. Hay estructuras sintácticas. Entonces, estas estructuras están vacías. O sea, en la cabeza no tenemos, en la memoria, no tenemos oraciones. Por el principio de economía lingüística, lo que tenemos son un almacén léxico, un almacén de fonemas, un almacén de, ¿no? Para lo visual, memoria visual, de letras, tenemos un almacén de estructuras sintácticas, ¿ya? Entonces, una palabra como, a ver, una frase como la casa de Juan, una frase como la casa de Juan tiene una estructura sintáctica que va a decir cómo se va a organizar. Y la estructura sintáctica de las frases nominales, nos dice que a la izquierda se debe ubicar el modificador directo. A la derecha también puede ir un modificador directo que debe tener ciertas características. El núcleo va entre los modificadores. Aunque podría haber alguna variación, puede ser que a la izquierda del núcleo haya dos modificadores directos, ¿no? ¿Qué más? Las reglas sintácticas nos dicen que cuando nosotros queremos marcar la posesión se puede marcar con un modificador directo o se puede marcar con un modificador indirecto. En este caso se ha marcado con un modificador indirecto. ¿Cuál es el modificador indirecto? De Juan. El modificador indirecto es de Juan. En esa frase de Juan tenemos ahí a la preposición y a otro elemento nominal. Entonces, esas estructuras sintácticas están codificadas en el cerebro, en la memoria, hay una memoria para eso, de tal manera que queremos producir una frase nominal, lo que hacemos es seleccionamos la estructura adecuada. Por lo tanto, una estructura como la primera, que diga Juan de la casa, a pesar de que la palabra Juan tiene un significado, la palabra casa tiene un significado, si se combinan de esta primera forma, Juan de la casa, no tiene sentido en el español. En el castellano no tiene sentido. Pero si reordenamos esa estructura, ¿no? La casa de Juan, sí tiene un sentido. ¿Ya? ¿Quién opera ahí? Las reglas sintácticas de la gramática del español. ¿Con respecto a qué, Lu? ¿Con respecto a qué? Escribe con respecto a qué no estás de acuerdo. Ya. Con respecto al componente léxico-semántico, también, ¿no? También hay unidades semánticas y también hay reglas. Ahora, nosotros no vamos a ver semántica lógica, no vamos a ver semántica textual. Nosotros vamos a ver solo semántica léxica, ¿ya? Semántica de las palabras, nada más. Vamos a ver eso. Bueno, con respecto a los significados de las palabras, nosotros sabemos que en el español, así como en cualquier lengua del mundo, ¿sí? Las palabras tienen, aisladamente las palabras tienen un significado, pero en el uso, esas palabras pueden adquirir un significado adicional. Mela, por favor, tu micrófono se ha activado. Ya, un significado adicional. Entonces, tenemos una oración como hizo cola para ingresar. En esta oración, hizo cola para ingresar, hay una palabra que está resaltada en rojo. Es la palabra cola. Luego tenemos otra oración que dice, el peluquero me hizo una cola. En esta segunda oración aparentemente está la misma palabra, la misma secuencia de fonemas, ¿sí? Pero esa palabra no tiene el mismo significado que en la primera oración. Entonces,
¿qué es lo que hace que la palabra, ¿no es cierto? En este ejemplo que estamos viendo, ¿qué es lo que hace que la palabra cola cambie de significado? Es el contexto, el contexto. Entonces, en esta oración, hizo cola para ingresar, cola se refiere a qué? A la disposición, ¿no? En este caso, ¿de qué? De personas, ¿no? La disposición espacial de personas, ¿no? La hilera de personas. En el segundo caso, la palabra cola se refiere a qué? Se refiere a un tipo de peinado, ¿no es cierto? ¿Qué tienen en común? Las dos palabras cola tienen en común algo, ¿no? Que es su organización hacia atrás y el que sea, pues, alargado. Entonces, existen reglas que obviamente son implícitas, reglas que se adquieren con respecto al significado de las palabras, pero también reglas que nos dicen que esos significados de las palabras podrían adquirir otros sentidos en función de qué, del uso en función del contexto, ¿ya? Y por ejemplo, esta característica, este rasgo es muy importante trabajar, ¿no? Los fonoaudiólogos lo trabajan bastante cuando los niños, cuando tienen pacientes con por ejemplo, un trastorno del espectro autista, ¿no? O pacientes, mejor dicho, con Asperger, ¿no? Estos pacientes con Asperger, por ejemplo, tienen dificultades, ¿para qué? Para internalizar, para interpretar los significados connotativos de las palabras o de ciertas estructuras. Ellos no interpretan el uso adicional, ¿no? El uso convencional que los hablantes hacen de una determinada palabra. Dicho de otro modo, las personas con este trastorno, ¿no? el Asperger, que está dentro del autismo, ¿no? Dentro del autismo actualmente, tienen dificultades con este componente, ¿no? Más relacionado con lo pragmático, pero aquí todavía no lo estamos viendo por separado. Muy bien. Después de haber hecho este pequeño esbozo de cómo es que funciona la gramática del español, ¿sí? Cómo es que funciona cada componente, cada unidad, cómo es que se activan las reglas. Entonces vamos ahora sí, a lo que habían, a las intervenciones que habían hecho ustedes, ¿no? Habíamos dicho que el lenguaje es un sistema, ¿sí? Es un sistema de base biológica, psicológica y social. Su naturaleza era biológica, psicológica y social. Entonces vamos a ver aquí, ¿no? El rasgo biológico, ¿no? Biológico y psicológico. Habíamos dicho que hay ciertas zonas del cerebro que se activan cuando nos comunicamos, ¿no? Cuando nos comunicamos a través de un sistema de signos, un sistema lingüístico. Entonces, también lo vieron en el video. Simplemente para indicar aquí que hay diferentes partes, ¿no? Del cerebro que cumplen diferentes funciones y estamos ejemplificando solamente dos partes del cerebro, ¿sí? Esta primera parte que tiene el número 44, ¿sí? ¿Lo ven? Ya. Esta zona que tiene el número 44 se encuentra en el lóbulo frontal. Y esta zona, como decían ahí las especialistas. Ah, ya, sí, Lu. En morfología, Lu, en morfología vamos a ver la clasificación de morfemas, ¿ya? Y vamos a tomar el mismo ejemplo con respecto a los morfemas, los flexivos de género, los gramaticales de género, ¿ya? Ya, muy bien. Chicos, lo que les decía es que en el lóbulo frontal del cerebro hay una zona justamente encargada que cumple una función, ¿sí? Esa función está relacionada con el componente fonético-fonológico. Entonces, obviamente esa zona no tan solo comprende el área 44, también comprende el área 45, como muy bien ahí un colega lo escribió. Pero me voy a referir solamente al área 44. En el área 44
se encuentra, pues, que está en el lóbulo frontal. La función es la siguiente. Esta área almacena, ¿ya? En esta área se almacena la información auditiva. Es decir, que aquí hay una memoria, aquí hay una memoria temporal de los sonidos de la lengua, ¿ya? De los sonidos del lenguaje. Hay una memoria temporal de los sonidos del lenguaje. Esta área, ¿no? Se dice que es el área del repaso articulatorio. Es una memoria temporal de las palabras que pronunciamos, ¿no? De la pronunciación de palabras. También hay otra área que estamos viendo aquí, que estamos observando, es el área 40. En realidad el área 40 y el área 39 son las áreas, ¿no? Las zonas de Wernicke encargadas, como ustedes lo dijeron, de la comprensión, ¿no? De la comprensión del lenguaje. Específicamente, simplemente yo he marcado el área 40 para especificar la función, ¿no? La función de esta área. Esta área es el almacén fonológico, mientras que el área 44 es una memoria temporal, ¿sí? De la pronunciación de las palabras, ¿no? De los sonidos que integran la palabra, los sonidos pronunciados. El área 40 es el almacén permanente, es la memoria permanente, ¿ya? Entonces, ¿de qué se encarga este almacén fonológico o esta memoria fonológica? Se encarga de refrescar las huellas, ¿sí? Las huellas que se almacenaron temporalmente aquí en el área 44. Refresca esas huellas de la memoria. Luego, mantiene esa información en este almacén. Registra la información visual que puede ser nombrada. Cuando nosotros leemos, la información ingresa, ¿no es cierto?, por la vista. Si es que no tenemos ninguna complicación, discapacidad, la información ingresa por la vista y viaja ¿a dónde? La información de la vista viaja a la zona, al lóbulo occipital, específicamente la zona 17. Ahí en la zona 17 o en el área 17 se encuentra el almacén de letras. Luego, obviamente la palabra leída no se queda ahí. Esa información viaja al área 40. ¿Para qué? Para hacer la correspondencia letra-fonema. Ahí entran en práctica otras reglas de conversión, grafema-fonema. Grafema-fonema, ¿no? Entonces, después de convertir la letra, la representación, ¿no es cierto?, después de emparejar cada letra con su respectivo fonema, representación mental, acústica del sonido, lo que se hace es almacenar ahí de manera permanente, ¿sí? La palabra fonológica, ¿ya? Ahí se queda. En el video habíamos visto justamente ese mecanismo, ¿no? Ese viaje. Cuando una persona lee, la información ¿no? Ingresa, con respecto al cerebro, ingresa en esta área 1, en esta zona 1, que es el área 17 de Brodmann. Luego viaja, ¿a dónde? Viaja a la zona de Wernicke, ¿no es cierto?, que corresponde al área 40 y 39, más al área 40. Luego esta información viaja ¿a dónde? A la zona de Broca, que está vinculada más con la producción. Y luego esta información, para hacerle, como es lectura en voz alta, cuando los niños leen en voz alta, la información no se queda en esta área 3, en la zona de Broca, sino que viaja a esta zona, que está representada aquí con el número 4, que es encargada de ¿qué? De enviar las órdenes motoras, ¿para qué? Para producir la palabra, para articular la palabra. En cambio, cuando escuchamos la palabra, si nosotros vamos a escuchar lo que alguien dice, obviamente la información ingresa primero, ¿a dónde? Al lóbulo temporal, ¿no es cierto? Al lóbulo temporal, que es la zona de la audición, y recién del lóbulo temporal viaja ¿a dónde? Al área, ¿no? La zona de Wernicke, encargada de la comprensión.
y después esa información tiene que buscar su correlato en la palabra hablada. Cuando recién viaje a la zona de Broca y se identifique la pronunciación de esa palabra, la información viaja a esta zona de rojo, número 4, que va a enviar las órdenes al aparato fonador para que pueda producir, articular los sonidos que integran las palabras, que integran los mensajes. ¿Se acuerdan que les había dicho que hay un almacén sintáctico? ¿Recuerdan eso? Hace mucho tiempo, más o menos en los años 50, 60, ¿no? Entre los 50 y los 60, ya lo había propuesto Chomsky, pero obviamente había posteriormente surgieron ciertos cuestionamientos a esa propuesta, ¿no? Pero en la actualidad, ¿quiénes han dado luces respecto a esos arbolitos sintácticos, a esas estructuras sintácticas que se forman, ¿no? En la cabeza? Ya quienes han dado cuenta de eso ya son especialistas ya relacionados con las neurociencias, ¿ya? Y ellos a través de técnicas a través de pruebas sofisticadas, ¿no? Como son las electroencefalograma y otras técnicas, ¿no? De imagen, pues, ¿no? De escaneo cerebral, han visto, pues, que cuando las personas les dan una lista de palabras, ¿no es cierto? O cuando las personas van a producir una lista de palabras, obviamente, estas zonas del cerebro son las que se activan, ¿no? Adquieren una coloración especial. Pero cuando la persona va a construir con esa lista de palabras, cuando con esa lista de palabras las personas construyen oraciones, ¿sí? Con una lista de palabras las personas pueden construir, pues, X, ¿no? Una serie de oraciones, ¿no es cierto? Entonces se ponen distintas áreas del cerebro, se adquieren una coloración, ¿no? Una coloración particular para señalar qué cosa, la actividad cerebral. La actividad cerebral. Y para indicar que hay mayor actividad, no al decir la lista de palabras, sino hay mayor actividad al formular oraciones, que pueden ser oraciones simples, oraciones compuestas, oraciones yuxtapuestas, pero en las cuales se han empleado esas palabras. Y esa palabra podía estar mencionada 3 o 4 veces en la misma oración, ¿no? Pero ya en estructuras sintácticas menores, que pueden ser proposiciones, frases, ¿no? Modificadores, complementos. Después vamos a ver eso, Anita. En realidad es área de 17. El área de 17 de Brodmann es la que se encarga del procesamiento de las letras. Ya. Esto, ¿no? Esto de aquí es una representación arbórea, ¿no? De las estructuras sintácticas que se forman, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que una rama, sus patas, el pájaro, ¿sí? Una rama, sus patas, el pájaro, son estructuras sintácticas básicas, ¿no? Nosotros lo conocemos como frases nominales, ¿no? Aquí tienen otras iniciales, ¿no? Los llaman grupos nominales. Entonces, con estas estructuras básicas, estas estructuras sintácticas básicas, se pueden construir como si fuese una especie de Lego, ¿no? Como una especie de Lego se pueden construir estructuras mayores. Y lo que estamos viendo es eso. Una rama está adquiriendo aquí una función. Una rama funciona como ¿qué? Funciona como una estructura dependiente de
de esta frase preposicional o de este grupo preposicional. Y todo el grupo preposicional o frase preposicional funciona como ¿qué? Como un complemento de esta frase verbal o grupo verbal. En este grupo verbal lo que tenemos aquí es posa, el verbo posar, que está funcionando como núcleo, y este verbo está siendo complementado directamente por el grupo nominal, sus patas. ¿Ya? Luego estamos viendo aquí una frase nominal, el pájaro, que se está comportando como un grupo nominal al cual nosotros llamaríamos sujeto dentro de la oración. Entonces, esta estructura mayor que nosotros conocemos como oración está formada por una frase o grupo nominal que funciona como sujeto y una frase o grupo nominal que funciona como predicado. Dentro del predicado está, ¿no? Se desprende un grupo nominal que contiene al núcleo con su complemento directo, y al otro lado está la otra estructura sintáctica, grupo preposicional o frase preposicional, que funciona como un complemento indirecto. Entonces, este árbol que están viendo, este esquema, es lo que figura donde en la memoria de los hablantes, en este caso del español. Estas estructuras sintácticas están vacías y estas deben ser llenadas con palabras. Y esas palabras, ¿dónde se encuentran? Esas palabras se encuentran en el almacén, en la memoria léxico-semántica. Hay una memoria léxico-semántica. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el cerebro humano va a comprimir, esto es una cadena, ¿eh? Eso es una cadena, ¿no?, de estructuras sintácticas. El cerebro humano comprime cadenas coherentes de palabras en estructuras sintácticas jerarquizadas, ¿no?, y anidadas entre sí. ¿Ya? Ya, hasta aquí voy a hacer un corte. ¿Un corte para qué? Para enlazar esta descripción general. Lo que hemos hecho hasta ahora es una descripción general de la gramática del español. No hemos especificado todavía. Entonces, ¿por qué he creído conveniente hacer una descripción general de la gramática del español? Recuerden que la sesión anterior terminamos por describir solamente a un trastorno de la comunicación. Ese trastorno de la comunicación era el trastorno, ¿no?, del lenguaje, ¿no es cierto? El trastorno del lenguaje. O algunos lo llaman, ¿no?, problema del lenguaje, otros lo llamaban retraso del lenguaje. Entonces, para poder evaluar el lenguaje, es decir, para poder evaluar los sonidos, la pronunciación, para evaluar la formación de estructuras sintácticas, para evaluar la morfología, ¿sí?, del español, del castellano, hay instrumentos. Como aquí hay profesores, estoy hablando para ellos, ¿no? Hay profesores y lingüistas también. Entonces, los lingüistas, los lingüistas que han estudiado conmigo, los lingüistas peruanos, no tienen mucho conocimiento, porque obviamente, pues, esto corresponde a otra área, pues, ¿no?, de formación. Otros lingüistas sí, porque de una u otra manera han incursionado, ¿no?, se han especializado, ¿no? Ese es otro asunto. Entonces, para poder evaluar el lenguaje de un niño, hay herramientas como las que voy a presentar. Solamente voy a presentar dos nada más. No voy a hacer una descripción general de toda la herramienta porque este no es un curso de aplicación de herramientas de evaluación del lenguaje, ¿ya? Entonces, lo que les quiero mostrar es el test de comprensión de estructuras gramaticales, ¿ya? ¿Por qué un test de comprensión? Porque está aplicado, ¿por qué comprensión? Porque está aplicado, pues, a niños que todavía
que de repente, ¿no? Por lo general a esta edad tienen dificultades para hablar, para articular. Y además recuerden que el nivel de comprensión no siempre va a ser igual al nivel de expresión. A veces hay niños que tienen dificultades para organizar, para estructurar, ¿no? Para verbalizar eso, pero comprenden mejor. Entonces, para estos niños, a estas personas que tienen dificultades, que podían tener dificultades en la pronunciación o en la verbalización, o sea, calza muy bien. Está dirigido a niños, ¿no? Entre 4 y 11 años de edad, ¿ya? ¿A quiénes más está dirigido? A niños con lo que se conocía antes como TEL, ¿no? Con un trastorno específico del lenguaje. También se puede aplicar a niños que tienen alguna dificultad de la lectura, sin que sea necesariamente dislexia. O sea, una dificultad. Ustedes como profesoras, como docentes, evalúan, hacen leer a su niño y de repente ustedes se dan cuenta de que sus niños invierten palabras o se dan cuenta de que sus niños se comen, no leen las preposiciones, no leen las conjunciones, o juntan a leer, o no hacen una adecuada división, ¿no? De la palabra. Entonces, ahí pueden aplicar, ¿no? Pueden aplicar esto. ¿Por qué? Porque el lenguaje es la base, ¿no? El lenguaje es la base de ¿qué? Recuerda que el lenguaje es una herramienta de comunicación, es una herramienta de representación de la realidad, pero el lenguaje también es una herramienta con la cual se aprende. ¿Cómo nosotros conocemos el mundo? ¿Cómo aprendemos? A través de las experiencias, a través de lo que vemos, pero también a través de lo que escuchamos y también por medio de la interacción. Entonces, por ese motivo, ¿no? Esta herramienta se aplica, ¿no? A todos estos casos. A niños con deficiencias auditivas, ¿no? Y bueno, ya personas que tengan, ¿no? Otros problemas que afecten su comprensión del lenguaje. También se puede emplear en adultos con afasia, ¿no? Con algún tipo de afasia, que han tenido un accidente, se han lesionado alguna zona del cerebro y obviamente se ha alterado, se ha afectado por ahí su comprensión, Muy bien, continuamos. ¿Qué estructuras, chicos, qué estructuras sintácticas se evalúan? Bueno, en esta herramienta, en esta batería, aquí están las estructuras sintácticas que evalúan, ¿ya? Bueno, acá dice oraciones predictivas, debe decir oraciones predicativas, ¿no? Evalúan oraciones predicativas con este orden, sujeto, verbo, objeto. Oraciones no reversibles, quiere decir oraciones en las cuales el objeto no puede ir al primer lugar y el sujeto pasar al último lugar, no. Oraciones atributivas, o sea, oraciones que tengan como núcleo a un verbo copulativo. Oraciones predicativas negativas, ¿no? Oraciones con verbos predicativos y que estén, ¿no? Con el negativo. Oraciones predicativas pronominalizadas, ¿no? Se cayó, se fue, ¿no? Y así por el estilo. Estas son todas las estructuras sintácticas que tienen que ver con el orden de las palabras, ¿no es cierto?, en la oración. Entonces, para poder aplicar esta herramienta, primero se ensaya, hay un ensayo. Y obviamente aquí se le pide al niño señalizar, ¿no? Se le muestran unas imágenes y le dice, señala la cama. El niño simplemente tiene que señalar. O tú le preguntas, ¿dónde está la cama? Señala. ¿Dónde está la bicicleta? Mesa. ¿No? Y el niño señala para ver la comprensión. Ya cuando el niño ya cuando en el ensayo la persona que evalúa se haya podido dar cuenta de que no hay ningún problema, ¿no? Para que el niño identifique, ¿no es cierto? Comprende la consigna. Ahí recién, obviamente esta oración no va en la lámina, ¿no? Se muestra solamente la lámina y se les dice una serie de oraciones, ¿no? Dice, señala dónde el gato come un plátano. Y el niño va a tener que señalar.
Obviamente cuando tenemos la oración, el gato come un plátano, es una oración simple, donde el gato es el sujeto, come es el núcleo predicado, y un plátano es el complemento directo, ¿ya? Objeto directo. Y así, para cada estructura sintáctica, ¿no? Cada vez las estructuras se van complejizando más, y obviamente se le pide al niño que identifique nada más. El perro es negro, y ahí tiene que señalar. De repente hay niños que tienen, recuerden que como tú le estás diciendo dónde el perro es negro, o señala el perro, ¿no? El perro es negro, a medida que la oración tenga más palabras, va a ser para niños, de acuerdo a la edad, va a ser más difícil poder, poder mantener las palabras para poder recordar, ¿no? De repente el niño solamente escucha negro, ¿no? Y como escucha negro y es impulsivo, señala, ¿no? Lo que es negro. Entre el perro y el gato, a lo primero que ve señala, porque solamente recuerda negro, ¿no? Entonces también, también se puede observar eso, ¿no? Que es más cualitativo también. ¿Ya? Ya. Hay otra prueba, ¿no? Esta prueba sí evalúa todos los componentes del lenguaje. Esta prueba es ¿no? La prueba del lenguaje oral de Navarra, revisada. Y no sé, a ver, voy a preguntar, a ver aquí, chicos, si conocen esa prueba, la prueba del lenguaje oral de Navarra. ¿La conocen? A ver, ahí están los participantes, los especialistas. Por ahí escríbanme. Quiero interactuar con usted. A ver, Marisol no la conoce, a ver, otros por ahí. Cristina sí la conoce. ¿Quién sí la conoce? Cristina, ¿eres fonoaudióloga o eres psicóloga clínica? Anita también la conoce, Beatriz también la conoce. Ya, Beatriz, Anita y Yajaira. Yajaira también la conoce. Muy bien. Obviamente, este es una herramienta, es un instrumento español, ¿ya? Pero hay una adaptación que justamente hizo el doctor Alejandro Dioses, ¿ya? Esta prueba está dedicada ha sido diseñada para evaluar ya a niños más pequeños, ¿no? La anterior, el SEC, era para niños a partir de los 4 años, ¿no? De 4 a 11 años. Esta prueba ha sido construida para evaluar el lenguaje en niños de 3 a 6 años. De 3 a 6 años. Pero no se centra solo en la sintaxis, ¿ya? Sino que evalúa otras áreas. Entonces, vamos a ver, su aplicación es individual y solo un poquito, ¿ya? Para que ustedes vean, ¿no? Para que entiendan las bases lingüísticas de los trastornos de la comunicación. Recuerden que esto es sobre bases lingüísticas de los trastornos de la comunicación. ¿Ah, chicos? A ver. La prueba contiene una serie de tareas, ¿sí? Contempla una serie de tareas y obviamente esas tareas responden a un marco teórico, ¿ya? Esas tareas corresponden a un marco teórico. La prueba se llama prueba de evaluación del lenguaje oral, ¿no? De Navarra, ¿no? Revisada. Muy bien, lenguaje oral. Entonces, fíjate, ¿qué han concebido ellos como componentes del lenguaje a evaluar? Ellos han concebido la fonología, la morfología y la sintaxis. Fonología, morfología y sintaxis. Eso es lo que buscan evaluar. ¿Ya? O sea, aquí no mencionan al componente léxico-semántico o léxico. Vamos a ver. Ya. En cuanto a la forma del lenguaje, ellos consideran que dentro de la forma del lenguaje se encuentra la fonología, la morfología y la sintaxis. Vamos a ver qué consideran ellos como contenido.
como contenido que está asociado ¿a qué? Al significado, asociado al significado, ahí sí consideran el vocabulario, ahí está, léxico. Y ese vocabulario está referido ¿a qué? A los colores, relaciones espaciales, partes del cuerpo y acciones básicas. Ah, entonces sí considera el léxico, pero como un componente que corresponde al plano del contenido del lenguaje. Luego tienen otra estructura, tienen otra parte, otro acápite, que considera que también van a evaluar el uso del lenguaje, ¿ya? Y dentro del uso del lenguaje van a, ¿qué insumo, qué insumos de las preguntas o de las actividades que le pidan a los niños, qué insumos van a evaluar? Van a evaluar las expresiones espontáneas ante una lámina. Se les va a mostrar una lámina a los niños y obviamente se les dirá, oye, ¿qué cosa ves aquí? Describe lo que ves, ¿no? Y eso va a contar como el uso del lenguaje, ¿ya? Para cada edad hay una lámina, ¿no? Hay una lámina. O hay hay una ficha de registro. A los 4 años también se evalúa el vocabulario o léxico relacionado con colores, relaciones espaciales, ya no partes del cuerpo, sino los opuestos. O sea, a los 4 años ya introducen los opuestos. Obviamente son opuestos sencillos, ¿no? Que sí la mayoría de niños a esa edad debería de conocer. También vocabulario asociado a las necesidades básicas. A los 5 años ya introducen acciones, introduce parte del cuerpo, órdenes, son sencillas, y definiciones. Lo nuevo aquí son las definiciones y las órdenes, ¿ya? O sea, aquí los niños tienen que empezar a definir, ¿para qué sirve esto? ¿O qué es esto? Y ahí el niño va a tener que explicar, va a tener que construir una definición. A los 6 años ya se utiliza, dentro de vocabulario aquí, ¿no? Respecto al significado, ¿no? Los términos excluidos, los opuestos también, y definición de palabras, ¿no? Eso es lo que evalúa. En cuanto al uso, la expresión espontánea se evalúa a los 3 años, a los 4 años, 4 años, y ya a los 6 años se introduce algo, ¿no? Algo nuevo. Absurdos de contenido y forma y la comprensión de metáforas. Ya se introducen metáforas para evaluar el uso del lenguaje. ¿Ya? Absurdos y que los niños ordenen y relaten. Así es. Voy a leer el comentario de Anita, ¿ya? Anita dice, en su experiencia, ¿no? En la experiencia que ella tiene utilizando esta prueba, ¿no? El PLON, dice que esta prueba, como habíamos visto, el lenguaje expresivo, así es, el lenguaje oral, por eso, ¿no? Prueba de evaluación del lenguaje oral. Narración, sí, mide la narración. Luego les voy a mostrar cómo es que mide la narración. Las descripciones, ¿no es cierto? Claro, cuando ella dice lo denominativo se refiere pues a que hay tareas en las que se les pide al niño nombrar, ¿no? Nombrar, señalar. A ver, en la parte de fonología, ¿ya? Para fonología, que corresponde a la forma del lenguaje, ¿no? Al plano de la forma del lenguaje. Se le dice al niño, te voy a enseñar unos dibujos y tú me vas a decir cómo se llaman. Entonces se le muestra en una lámina, ¿no? Un dibujo y el niño va a tener que decir, se dice, ¿qué es? Y el niño responde, ¿no? No sé, el niño responderá lo que es. A ver, vamos a ver aquí si es que he considerado. Ya, muy bien. Primera ficha, primera imagen. A los niños de 3 años, ¿no? Se les muestra una imagen como esta. El niño va a decir, ¿no? ¿Qué es? Posiblemente el niño dirá casa, ¿no? Pero, claro, no todos dirán eso, de repente dirán, cacha, ¿no? Pero ya, aquí el objetivo es medir, ¿no? Contabilizar, ver primero si la palabra ha sido producida como debería ser
y contabilizar los errores. ¿En dónde, no? ¿En qué fonemas ha habido errores? ¿Dónde ha habido omisiones? ¿Dónde ha habido cambio de un fonema por otro? ¿No? Ahí se observa. A un niño de 4 años se le muestra una imagen como esta y se le pregunta, ¿qué es? A un niño de 5 años se le muestra una imagen como esta y el niño va a tener que decir qué cosa es. A un niño de 6 años se le muestra una imagen como esta y se le pregunta qué es. Ahora, ojito. Casa, la palabra... Voy a activar mi pizarra, ¿ya? ¿Dónde está mi pizarra? Cuando a un niño se le muestra la primera lámina, el niño va a tener que decir K, ¿no es cierto? Ya. El niño va a decir algo como casa. Estoy tratando de representar la pronunciación del niño, ¿ya? Pronunciación. No es ortografía esto, casa. Ya, perfecto. Aquí el niño va a tener que decir algo como nido. Y aquí los lingüistas me van a ayudar, ¿ya? Y aquí va a tener que decir algo como que, ¿qué sería? Algo como, a ver, en castellano peruano esto será una gorra, pues, ¿no? O gorro, no sé. Como no tengo el símbolo para la R, ya, voy a hacerlo así. Ya, gorro. ¿Esto qué podrá ser? Una estrella. Como tampoco tengo un símbolo para ese sonido, voy a hacerlo así, con este símbolo, ya. Entonces, vamos a fijarnos que la palabra casa tiene por qué, o sea, más allá de la foto, ¿no? Aquí la explicación de esa palabra, ¿no? Vamos a ver aquí. La palabra casa tiene esta estructura silábica. La estructura silábica de la palabra casa es consonante vocal, consonante vocal. Recuerden que a esta edad, ¿no? 2, 3 años, los niños pueden producir 2, 3 años palabras de 2 sílabas. Esa es la estructura básica, ¿no? Palabras de 2 sílabas. ¿Ya? Inclusive desde bebitos, ¿no? Cuando empiezan cuando empiezan con sus monosílabos, los niños que dicen da, da, ba, ma, da, ta, ba, ¿no? Entonces, esta es una estructura básica para esta edad. Ahora, en el caso de los niños de 4 años, ¿qué es lo que sucede? La estructura se mantiene, pero acá hay un sonido. Acá hay unos sonidos, ¿no? Estos sonidos, en nido, ¿no? Estos sonidos requieren de un mayor trabajo articulatorio, ¿ya? Requieren de un mayor trabajo articulatorio. Un niño puede producir ka, ta, da, ga, pero los sonidos sonoros son los que requieren un mayor grado de dificultad a esta edad. Aquí, a ver, les pregunto a ustedes, ahora sí, lingüistas y terapeutas. En gorro, pese a que gorro tiene la misma estructura que casa, la misma estructura que nido, ¿no? Esta es su estructura silábica. ¿Dónde radica la dificultad de pronunciar una palabra como gorro? A ver, escríbanme, por favor. Así es, sí. Ah, muy bien, ahí está Lu. ¿Quién más? A ver, ajá, Cristina. Muy bien. La complejidad no está en la estructura silábica todavía. La complejidad está en el tipo de sonido. Entonces, un sonido como rrr, es un sonido como dice, ajá. Entonces, es un sonido que demanda una mayor complejidad que el d o que Claro, como dice Anita, en y en d, a diferencia de k y t, ¿no? O k y s, que es más fácil, relativamente, el sonido de o de n requiere de un trabajo donde a nivel de las cuerdas vocales. En el caso de gorro, además del trabajo de las cuerdas vocales,
requiere de un trabajo de ¿qué? De la vibración del ápice de la lengua. Entonces, esa vibración a los 4 o 5 años inclusive cuesta, les cuesta a los niños. Ya en estrella, a ver, chicas, especialistas, díganme dónde está la complejidad de la palabra estrella. A ver, escríbanme por favor, ¿por qué una palabra como estrella se evalúa a los 6 años y no se evalúa a los 3 o los 4 o los 5? Estrella, a ver. A ver, escriban, leo sus respuestas. Muy bien, hay dos elementos ahí. El problema ya radica, o la dificultad está en la sílaba, ¿no? Ya, hay varias dificultades, a ver. Mientras que gorro, nido y casa, mientras que gorro, nido y casa eran palabras de 2 sílabas, ¿no es cierto? Estrella tiene 3 sílabas. Además de tener 3 sílabas, claro, mayor longitud silábica, pero también, además de tener 3 sílabas, como dicen ahí, Diana, Beatriz, Mela, Anita, ¿no? Como dicen ellas, la complejidad también está en los sinfones. Para los lingüistas les voy a decir la complejidad está en producir este tipo de sílabas. ¿Ya lingüistas? Aquí está la complejidad. Es vocal, la complejidad es vocal, consonante. En estrella, la sílaba es más difícil. O sea, una sílaba que presente un margen silábico, ¿no? A lo que las terapeutas le llaman sinfón, ¿no es cierto? Es más compleja. Y luego, además, ¿no? Adicional, ¿qué cosa hay? Hay una sílaba trabada, ¿no? Consonante, vocal, perdón, consonante, consonante, vocal. Los lingüistas llaman a una sílaba como es, una sílaba en realidad cerrada, ¿no es cierto? En estrella, a la sílaba tre la llaman una sílaba con un inicio silábico complejo, ¿no es cierto? Y en la última sílaba no hay nada, o sea, no hay problema, ¿no? Entonces, la complejidad está aquí. Aquí está la complejidad. Voy a tratar de... Ahí está. La complejidad... La complejidad está... No puedo hacerlo. Qué raro, no me permite dibujar. Ya, voy a estampar entonces. La complejidad está acá y está acá. Ahora sí. Ahí está la complejidad. La sílaba es, termina en consonante, eso es difícil para una persona que está adquiriendo, que se está desarrollando, que está adquiriendo su lengua. Y tra, tre, tri, tro, tru, es una sílaba compleja, ¿no? Una sílaba con inicio complejo también, y también es difícil. Ajá. Como dice Anita. Hay un consonante, otra consonante, ¿no es cierto? Tra, tre, tri, tro, tru. Entonces ahí tenemos sílabas complejas. Tenemos un inicio silábico complejo, un margen silábico complejo. Las terminologías las vamos a ver luego. ¿Ya? Es más difícil. Pero es acorde, o sea, estas palabras han sido seleccionadas considerando pues el proceso madurativo del niño, ¿ya? Y del cerebro. Y bueno, pues esto podría ser algo como zapato, dedo, rana, fruta, ¿no? Y la complejidad ¿no? En cada edad la complejidad va creciendo. Eso nada más. Ya. Seguimos. Para morfología y sintaxis, que corresponden también a la forma del lenguaje. Morfología y sintaxis. ¿Qué es lo que se hace en morfología y sintaxis? Bueno, aquí dice, el objetivo es que el niño, ¿no? Repita frases. ¿Para qué? Para comprobar si es capaz o no de retener la estructura morfosintáctica. Frases u oraciones de ¿cuántas palabras? De 5 o 6 elementos.
¿ya? Se le dice al niño lo siguiente, escucha lo que te voy a decir. Luego tú repites. Y el niño escucha y luego repite. ¿Ya? A los 3, 4 y 5 años también se les pide para la evaluación de morfología y sintaxis, se le dice lo siguiente. Ahora te voy a enseñar un dibujo, ¿sí? Mira bien el dibujo, observa bien el dibujo y dime lo que hay aquí. Y el niño va a empezar ¿a qué? A describir el dibujo. Y obviamente se van a evaluar las estructuras sintácticas. Aquí está la lámina. Esta es una lámina para niños de 5 años, ¿ya? Entonces, al niño se le dice, mira, observa bien, ¿qué hay ahí? Después de observar, le dice, a ver, cuéntame, ¿qué ves ahí? Cuéntame lo que ves, ¿qué? Y el niño va a empezar a describir. Algunos niños simplemente van a decir, parque, niño, árbol, ¿no? Van a empezar simplemente a nombrar, ¿no? Pero hay otros que sí van a empezar a ¿qué? A construir estructuras sintácticas. Va a depender de muchos factores, ¿no? De la motivación del niño, va a depender de su grado de desarrollo, la dificultad, ¿no? También el grado de dificultad que tengan, ¿no? Con respecto al desarrollo lingüístico. Otro ítem para evaluar la morfología, ahora es morfología, para medir la producción verbal del niño a través del uso de los pronombres, se le dice lo siguiente. Yo voy a decir una oración, ¿sí? Ahora se le da 1 o 2 ejemplos, luego se le dice, termina la oración. El evaluador empieza la oración y luego el niño tiene que terminarla, ¿ya? Para ver el uso de los pronombres. Aquí está. Entonces le dice, mira, yo, ¿no? Vamos a jugar a tocarnos la nariz. Yo me toco la mía, tú te tocas la tuya, ¿no es cierto? La otra. Para evaluar el pronombre contigo. Este niño viene todos los días a la escuela conmigo. ¿Con quién viene este niño todos los días a la escuela? Obviamente lo que se busca en el primer caso es que los niños completen la oración, ¿no? Con el pronombre. Y aquí es que completen la oración, pero ya con otro tipo de pronombres, ¿no? Está evaluando el uso de los pronombres. A los 6 años, ¿cómo evalúan la sintaxis? Se le dice lo siguiente, ahora me vas a responder preguntas que yo te haré después de leer unas oraciones. Entonces, el evaluador lee las oraciones y después pregunta. Aquí hay un ejemplito, ¿ya? A ver, esto no se le enseña al niño, ¿no? Todo es verbal, todo es oral. Ana se irá a jugar después de comer. ¿Cuándo se irá Ana a jugar? Y el niño tiene que indicar, ¿no? Dentro de toda la respuesta que dé, lo que se evalúa aquí es el uso del después o del cuándo, ¿no? O sea, de adverbios temporales. En la segunda tarea, se busca que el niño utilice, ¿no es cierto?, los conectores causales, que introduzca las proposiciones causales. Básicamente el uso del conector de causa. Pedro estaba jugando, se tropezó con una piedra y se cayó. ¿Por qué se cayó Pedro? Y ahí va a decir, ¿no? La respuesta. Aquí van a evaluar oraciones, ¿no? Cláusulas de relativo, ¿no? La pelota que me regaló mi tía se ha roto. ¿Qué pelota se ha roto? Y el niño tiene que decir, ¿no? La que me regaló mi tía. Entonces aquí vemos cómo están evaluando, ¿no? A partir de preguntas, ¿no? En las respuestas que el niño consigne estas categorías, ¿no? Estas categorías gramaticales. Adverbio, que introduzca la proposición subordinada causal, ¿no? El conector, básicamente. Aquí también el pronombre relativo. Aquí la conjunción condicional.
son categorías gramaticales que obviamente introducen pues estructuras sintácticas, ¿no? Y en función de todo eso, pues se registran las respuestas, hay una ficha para registrar las respuestas, ¿no? Y también hay un manual con instrucciones. Obviamente yo no voy a mostrar todo eso porque no es el objetivo. O sea, el objetivo es que ustedes vean cómo se organizan las pruebas, cómo han sido diseñadas esas pruebas de evaluación del lenguaje, para que ustedes vean el marco teórico que se esconde detrás de esas pruebas, ¿no? Que guía la organización de las pruebas. Eso es. En cuanto a contenido, habíamos dicho que a los niños pues se evalúa el léxico, ¿no? En el caso de los 3 años, y que identifiquen colores, las relaciones espaciales, partes del cuerpo. 4 años, identificar colores, relaciones espaciales, pero ya se introduce opuestos, ¿no? Y vocabulario asociado a necesidades básicas. A los 5 años, acciones, partes del cuerpo, órdenes sencillas, definiciones, ¿no? ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve lo otro? ¿No? La cuchara, ¿para qué sirve? ¿No? Va a definir un objeto a partir de la descripción de su uso. ¿Para qué sirve? A los 6 años ya se hacen más complejas las tareas, ¿no? Entonces se evalúa en contenido, ¿no? El término, la expresión que debe estar excluida, los opuestos, definición de palabras. Y en uso, básicamente de 3 a 5 años, la información para evaluar el uso se hace a partir de las anotaciones que ha hecho el especialista cuando el niño ha descrito las láminas con los dibujitos. En cambio, a los 6 años se evalúa, ¿no? Absurdos, comprensión de metáforas, que ordene y que relate. Por eso ahí una de las especialistas mencionaba, ¿no? Que esa prueba justamente, voy a abrir el chat, aquí una de las especialistas comentaba sobre el PLON, ¿no? Que justamente evaluaba el lenguaje, ¿no? A través de narraciones. Eso es cierto. Muy bien, chicos. Aquí viene la parte práctica, ¿ya? Vamos a hacer Quiero que ustedes identifiquen a partir de este videíto. Yo voy a hacer cortes y me dicen ustedes qué está evaluando. ¿Está evaluando morfología? ¿Está evaluando sintaxis? ¿Está evaluando vocabulario? ¿Qué está evaluando? ¿Ya? Un momentito. Un momentito. Ya, ahora sí. Ya. Participan por chat, ¿ya? Tú dices... Un ratito, y ya. quiero que la repitas. Por ejemplo, si yo digo, mi mamá y yo almorzamos temprano, tú dices, mi mamá y yo almorzamos temprano. ¿Está bien? A ver, vamos a poner otro ejemplo. Yo digo, la ventana fue rota por ese niño. Tú dices, La ventana fue por ese niño. ya. Acuérdate que yo he dicho, la ventana fue rota por ese niño. Tú dices, La ventana fue rota por ese niño. muy bien, eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Recuerda, te voy a decir una oración y tú la vas a repetir igual. El regalo fue reparado por ese mecánico. El regalo fue comprado por su hermana. El regalo fue comprado por la hermana. Hoy me encontré con la mamá de José. Hoy me encontré con la mamá de José. La tía Estela vendrá a comer esta noche. Es que no me acuerdo. No me acuerdo. Qué lindo ese niño, ¿no? No todos los niños son así. O sea, ese niño tiene buena comprensión, tiene buena memoria. Así es. A ver, chicos, ¿qué está evaluando? En esta partecita, ¿qué fue lo que evaluó? Ya la expresión oral, ya, pero ¿qué? Claro, la expresión oral, ¿no? Lenguaje oral, pero ¿qué? ¿Qué más? ¿Qué componente? ¿Qué componente de la gramática ha evaluado?
Claro, memoria es proceso cognitivo. Del lenguaje, a ver, por aquí dice morfología, por aquí dice sintaxis, por ahí dice memoria, por ahí se uso de pronombres. A ver, chicos, pónganse de acuerdo. Y lo que se está evaluando aquí es sintaxis. Aquí se evalúa sintaxis, ¿ya? Se está evaluando sintaxis. Ahora, ¿qué más se evalúa que no está en la prueba? ¿Qué más se evalúa que no está en la prueba? Lo que se evalúa también es, mejor dicho, ¿qué más se podría evaluar? Se podría evaluar memoria, como dice Beatriz, claro. A eso se le llama memoria auditiva inmediata. Que el niño reproduzca lo que ha escuchado. ¿Sí? También. Ese es ya un extra. Y por ahí tú podrías, si quieres, podrías evaluar también, como dice Isaí, lo fonológico, claro. Pero les comento que en esta parte están evaluando la sintaxis. Claro, Anita dice que podría ser discriminación auditiva. Ajá. ¿Ya? Esto ha sido diseñado para sintaxis. Ya. Seguimos. A ver, un momentito. Ya, escucha esta entonces. Adoptaría una mascota si tuviera dinero para alimentarla. A ver, te doy. Supuestamente tengo a mi mami. Ya, te doy otra, escucha esto. Si hubiera comido menos, no me dolería el estómago. Si comería menos, no me dolería el estómago. Juan dijo la verdad, pero no le creyeron esta vez. Juan dijo la verdad, pero no dijo esta vez. Ella hizo todos sus deberes, aunque quería jugar. Ella hizo todos sus deberes cuando ella quería jugar. María fue a la fiesta, mas no se divirtió. María fue a la fiesta, pero no se divirtió. Ya. Aquí, por ejemplo, sigue evaluando sintaxis, pero ¿qué es lo que estamos viendo? Aquí sigue evaluando sintaxis, pero estamos viendo que ya las oraciones son más complejas, ¿no? Han introducido nexos, han introducido estructuras condicionales, han introducido estructuras adversativas, y si se han dado cuenta de que cada vez que esta oración se complejiza, lo que sucede es que el niño tiene más errores, comete más errores. Sigue evaluando sintaxis, pero ya estructuras más complejas. La condición, ¿no? Las cláusulas adversativas. Ahora vamos a ver otro componente de la gramática que van a evaluar, ¿ya? Voy a avanzar. A ver. Muy bien, te voy a enseñar ahora unos dibujos nuevos, ¿ya? Miren acá. Vamos a ver los dibujos, están cargando. Ya. Vamos a esperar a que carguen. Ya. Uy. ¿Está viendo, señora, la pantalla? Está cargando todo. Está cargando, ya. Vamos a esperar a que cargue. Ya, sí, ya salió. ¿Qué dice? Actividad 1. Bien. Te voy a decir y dime tu respuesta según la imagen. Primero lo haré yo y después lo vas a hacer tú. ¿Ya? Escucha. Primero yo. Aquí hay pan. Y aquí hay panes. ¿Ya? Ahora lo vas a intentar tú. Escucha primero. Aquí hay árbol. Y aquí hay... Dos árboles. Árboles. Bien. Así se hace. Así vamos a hacer. ¿Listo?
2 flores. Aquí hay reloj. Y aquí hay 12 relojes. 2 lápices. Ya, aquí está evaluando morfología, sí, pero ¿qué? En concreto, ¿qué aspecto de la morfología? Muy bien, aquí ya está evaluando ya plural, la formación del plural. Así es, número, ajá. La categoría sería el número, ajá, plural. Eso está evaluando. Pero chicos, para los que no son terapeutas del lenguaje o los que recién están estudiando o se quieren especializar, no todos los niños son lindos como ese niño. Ese niño, o sea, tiene otras habilidades, ¿no? O sea, hay niños que no te van a contestar así. Hay niños que son impulsivos y ni bien tú emitas el primer enunciado, el niño va a repetir, no va a ser como este niño que espera su turno, escucha y luego responde, ¿no? Y este niño es un poquito más independiente, ¿no? Y eso que tiene 4 años, ¿no? Muy bien. A ver, continuamos. Seguimos identificando qué componente del lenguaje está evaluando, ¿ya? A ver, pasamos esto, ya. Escuchen, atentos. Entonces, la niña le dice, esa manta es tuya. Entonces, la niña le dice, esta manta es mía. Ahora lo vas a intentar tú. Escucha primero. El niño dice, esta pelota es mía. Entonces la niña le dice, esa pelota es tuya y aquella pelota del abuelo es suya. Bien. Seguimos con otro ejemplo, ¿ya? Escucha primero. El niño dice, esta mochila es mía. Entonces la niña le dice, esa mochila es tuya. Así es. ¿Ya? Vamos a probar otra vez. Estamos entrenando. El niño dice, esta mochila es mía. Entonces la niña le dice, esa mochila es tú. Ya. Ahí nomás, a ver. Los pronombres, ¿no? ¿Qué tipo de pronombres? Los posesivos, ¿no? Los posesivos, pronombres posesivos. Y evaluar eso, o sea, con este material es más complicado, ¿no? Es complicado. Es un poquito más complicado, ¿por qué? Hay otras grabaciones de otros niños que no respondieron, o sea. Sí, ese niño es hábil, ese niño es hábil, o sea, tiene buena comprensión, sabe esperar, ¿no? Es un poquito más independiente. Ya, muy bien, dejamos ahí nomás. Eso era para que los colegas, los profesores, ¿no? Para los profesores y los lingüistas vean, ¿no? Cómo se evalúa, ¿no? Con estas baterías, con estas pruebas. Obviamente en este video, el evaluador no está aplicando ni el PLON ni el SEC, ¿no? No está evaluando las pruebas que les mostré. Está aplicando otra prueba. Es una prueba que está aún en revisión, ¿ya? Es una prueba que se está construyendo aquí en Perú y por el doctor Alejandro Dioses Chocano y está en esa fase de evaluación, en la fase de validación, ¿no? A ver, los leo nos quedan 7 minutos, perdón.
Sí, faltan 7 minutos. ¿Algo que quieran decir, por favor? ¿Algo que quieran decir para entrar para seguir profundizando en lingüística? Alison, Miguel, Beatriz, Isaí, Anita y los demás colegas. Ya, continuamos. Continuamos. Un par de minutos más y ya cerramos. Ya, Patricia, para poder evaluar esas dificultades a nivel morfológico, fonológico, pragmático, o sea, la única manera de que se pueda evaluar objetivamente, ¿sí? Y decir si hay un trastorno o no, o si es solamente fonético, solamente sintáctico, no morfológico, qué sé yo, son estas baterías, estas pruebas estandarizadas. Esa es la única manera. Ahora, hay otra forma de hacerlo que es más cualitativa, ¿no? Y en lo cualitativo, pues, haces básicamente, prácticamente con el juego, ¿no? Con el juego grabas las emisiones del niño o la niña, pero eso es más trabajoso porque estas pruebas tienen un propósito, ya están estructuradas. Estas pruebas parten de un marco teórico que dice a tal edad los niños manejan estas estructuras, a tal edad los niños producen estas sílabas, a tal edad los niños hacen tal o cual, ¿no? Producción lingüística. A tal edad los niños, a tal edad está presente tales funciones lingüísticas. Entonces, ya estos documentos ya están validados, están estandarizados, algunos en la realidad peruana, otros faltan, ¿no? Faltan estandarizar, pero esas son las herramientas que se utilizan, ¿no? Si quieres hacerlo objetivamente. Lo que hace el lingüista, ¿no? En el caso de que sea un lingüista que esté incursionando, o sea, que esté especializándose en intervención de estos trastornos, pues el lingüista cuenta con más herramientas para poder identificar no tan solo el problema, sino la causa. El lingüista lo que hace es explicar la causa de ese problema, y si conoce la causa lingüística de ese problema, puede crear el lingüista mejores estrategias de intervención. Mejores estrategias de intervención. Justamente vamos a adentrarnos a la parte de fonología y fonética, y ahí los lingüistas van a participar más cuando hagan las preguntas, ¿no? Es decir, el terapeuta del lenguaje sabe, identifica, ¿no? Por la práctica, identifica si el problema es tal o cual. Pero el lingüista sabe cuáles son los mecanismos que subyacen a tales errores. Así es. Así es. Bueno, nos quedamos aquí. Recién vamos a ingresar al componente fonético-fonológico y a clasificar los sonidos por el punto y modo de articulación y a trabajar y a conocer las sílabas, ¿no? Y a conocer esos términos, ¿no? De clasificación de sílabas, los sinfones, las sílabas trabadas, sílabas invertidas y todo eso. Siendo 11:57 debo de concluir. Ya, ustedes ingresan, a partir del martes, ustedes ingresan a la página web de la empresa. Un momentito, ya, ahora les comparto la página web. Perdón, el Facebook de la empresa. Porque ahí está, el primer video ya está el audio, el video ya está colgado, está publicado. Un momentito. Faltan 2 minutitos.